repartir eso y ya, digamos, ¿no? No se van a quedar sin el, digamos, sin el material audiovisual pertinente, digamos, ¿no? Bueno, la idea de la clase de hoy es ver lo que en la jerga se suele denominar multas. A mí me gusta también hablar de indemnizaciones agravadas, pero bueno, o sea, estamos hablando de rubros indemnizatorios que se incorporan, que se agregan a lo que nosotros ya hemos venido viendo. Estos rubros tradicionales que hay en cualquier liquidación, bueno, ahora, bueno, en función de algunas reformas que sufrió la ley de contrato de trabajo, se incorporan algunas circunstancias que dan lugar a estas indemnizaciones agravadas o multas. Y yo elegí, digamos, 5 supuestos que los vamos a plantear acá a continuación. El primero de ellos es la denominada doble indemnización. La doble indemnización rige desde el 13 de diciembre del año 2019, es decir, con la asunción del nuevo gobierno constitucional, se dicta un decreto de necesidad y urgencia y decretándose la emergencia ocupacional y se establece la doble indemnización. Ahora vamos a profundizar un poquito, pero bueno, este es el primer supuesto. Supuesto segundo, el tema del trabajo en negro. El trabajo en negro tiene multas o indemnizaciones agravadas. Cuando nosotros hablamos de multa, que es lo que normalmente solemos hablar en la práctica, nos estamos refiriendo a montos que el empleador tiene, o sea, que se incorporan a la liquidación y por lo tanto son montos que en definitiva el empleador, si se dan los requisitos de hecho formales previstos en la normativa, le tiene que pagar a su trabajador. Es decir, no es que es una multa que la percibe el Estado o un ente público, sino es una indemnización o una multa que se incorpora a modo de penalización a favor del trabajador. El tercer supuesto, trabajador que tiene que ir a juicio para cobrar su indemnización. Esto es algo que ocurre a menudo, el trabajador tiene derecho a cobrar, pero el empleador le dice, bueno, anda a tribunales, haceme juicio. Bueno, ¿querés cobrar? Bueno, haceme juicio. Bueno, eso tiene una penalización, supuesto 3. Supuesto 4, esto creo que nosotros ya lo vimos cuando vimos derechos y deberes de las partes del contrato de trabajo. Uno de los deberes que tiene el empleador a la finalización del contrato de trabajo es otorgar un certificado de trabajo. Si este certificado de trabajo no se otorga, entonces hay una multa que es la que está prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y finalmente, el quinto supuesto es cuando el trabajador tiene que ir, mejor dicho, cuando al trabajador se le retiene parte del sueldo y no se le hacen los aportes, digamos, ¿no? Es decir, el empleador actúa como agente de retención de ciertos conceptos que deben ser ingresados a la Seguridad Social. Obviamente esto se cumple. Pero el empleador, en vez de ingresarlos al sistema de seguridad social, se los queda y, bueno, cubre otro agujero o lo destina a otra cosa. Bueno, eso también tiene otra penalidad, otra multa que está en el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero bueno, vamos a ver cada uno y vamos a profundizar cada uno de los supuestos. Arranquemos con el tema de la doble indemnización. La doble indemnización está fijada por este decreto 34/19, es un decreto de necesidad y urgencia, que por supuesto está modificando la ley de contrato de trabajo, porque, a ver, la ley de contrato de trabajo es la que fija los montos indemnizatorios. Pero acá por un decreto de necesidad y urgencia se establece, en rigor, acá lo tienen todo el decreto completo en la pantalla, son 5 artículos. En el artículo primero, lo que hace el Poder Ejecutivo Nacional, luego del cambio de gobierno, operado el 10 de diciembre, el día 13, declara la emergencia pública en materia ocupacional. Esta emergencia pública en materia ocupacional originariamente era por el plazo de 180 días, pero con el dictado del decreto 528/2020,
de junio de este año, se amplía el plazo, se prorroga por otros 180 días. Esto está, yo no tengo la fecha exacta, pero bueno, esto está venciendo ahora a fin de año la vigencia de esta emergencia pública en materia ocupacional, cuya consecuencia concreta es lo que va a marcar el artículo 2, que dice, lo leemos textualmente, que en caso de despido sin justa causa durante la vigencia del presente decreto, es decir, durante la vigencia de la emergencia esta pública en materia ocupacional, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente. Y en el artículo siguiente, en el 3, establece que la duplicación prevista en el artículo precedente comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo. Para luego, en el artículo 4, establecer que esta doble indemnización o esta consecuencia se aplicará, o mejor dicho, dice que no será aplicable a los trabajadores que se contraten con posterioridad a la entrada en vigencia de este decreto, que en el artículo 5 se determina que es a partir del día de la publicación en el boletín oficial, es decir, a partir del día 13 de diciembre. Entonces, este decreto rige a partir de la fecha de la publicación, 13 de diciembre del año 2019, se encuentra vigente en la actualidad, y la emergencia pública en materia ocupacional, en definitiva, la consecuencia que va a traer es el establecimiento de una doble indemnización. El artículo 2 dice que es en el caso de los despidos sin justa causa durante la vigencia del presente decreto. Está claro que si se trata de un despido directo en esa clasificación que nosotros hicimos de despidos directos con justa causa, bueno, ahí no regiría el decreto. Los despidos con causa legal tampoco, pero si el despido carece de causa, entonces, corresponde esta doble indemnización. La verdad que el artículo está mal redactado porque, así como está escrito, pareciera ser que, porque si yo tomo una interpretación literal del artículo, pareciera ser que está únicamente dirigido a los casos de despidos directos, pero yo creo que no cabe ninguna duda que este decreto también rige en los casos de despidos indirectos, es decir, cuando el trabajador se coloca en situación de despido por un acto injurioso del empleador, porque si no el empleador sería muy fácil dejar de pagar la remuneración, por ejemplo, obligando al trabajador a colocarse en situación de despido indirecto y decir, bueno, no, pero no corresponde la doble porque yo no te despedí, vos fuiste el que te quisiste ir. Bueno, sí, el trabajador se quiso ir, pero se quiso ir como consecuencia de un incumplimiento que impedía la continuación del contrato de trabajo. Es decir, que en definitiva debe entenderse que este decreto rige tanto para el caso del despido directo sin justa causa, como también para aquellos casos de despido indirecto en los cuales, se prohíbe un acto injurioso por parte del empleador. Claro, de diciembre, desde el 13 de diciembre para acá, como diría alguien, pasaron cosas, ¿no? Y pasaron muchas cosas. Y una de las cosas que pasó apareció este coronavirus, ¿no? Que nos vino a alterar la vida tal como nosotros la veníamos llevando habitualmente, que por supuesto desde ya impactó en todas las esferas y también impactó en la órbita laboral. Porque, bueno, obviamente, la situación de cuarentena, que fue la respuesta que los estados dieron frente a la aparición del COVID-19, generaron impactos muy profundos en el ámbito del trabajo, y el Poder Ejecutivo Nacional, entonces, sacó otro decreto, que es el de necesidad de urgencia, que es el decreto 329/20, que también es un decreto que está vigente, que establece la prohibición lisa y llana de los despidos
sin causa. Es decir, estos despidos que originariamente estaban penalizados con una doble indemnización, a partir de fines de marzo, principios de abril, con el dictado el decreto 329/20, no solamente quedaron con una indemnización doble, sino que quedaron lisa y llanamente prohibidos. Es decir, y se ha interpretado, yo diría que mayoritariamente, por lo menos en términos jurisprudenciales, que el trabajador que es despedido sin causa tiene derecho a una reinstalación, es decir, a que el juez ordene la reinstalación de ese trabajador en el contrato, en su puesto de trabajo y la continuación del contrato de trabajo. Ahora, ¿cómo se compatibiliza ese decreto 34/19, el decreto este que estamos viendo, con esa prohibición de los despidos? Bueno, obviamente uno tiene que armonizar las dos disposiciones y debe entenderse de la siguiente manera, es decir, el trabajador puede pedir la reinstalación cuando es objeto de un despido sin causa. Obviamente en ese caso no le corresponde ni doble indemnización ni simple, porque en realidad lo que está pidiendo ese trabajador es la continuación del contrato de trabajo, y en todo caso lo que va a tener derecho es al pago de los salarios caídos. Es decir, si a un trabajador lo despiden sin causa durante la vigencia del decreto 329 y el empleador le deja de pagar los salarios porque lo despidió, si ese trabajador inicia una reinstalación, obviamente, entre el momento en que se lo despidió ilegalmente y en el momento en que el juzgado o la justicia determine la reinstalación, bueno, va a transcurrir una X cantidad de tiempo determinado, que puede ser mayor o menor. Bueno, entonces lo que podrá reclamar el trabajador es que se le paguen los salarios caídos, es decir, los salarios que transcurrieron desde el momento de la ruptura ilegal del contrato de trabajo hasta el momento de la reincorporación. Pero desde ya no le correspondería una indemnización por despido, porque el despido es nulo y no carecería de todo efecto, digamos, ¿no? Por lo tanto, no es que no tiene derecho a la doble indemnización, no va a tener derecho ni a la doble, ni a la indemnización simple, ni a ninguna indemnización, como consecuencia de la ruptura del contrato, porque acá lo que se genera es la nulidad de la ruptura, la reinstalación y el pago de salarios caídos de ese trabajador. Ahora, podría darse el caso que el trabajador no esté interesado en pedir la reinstalación, es decir, bueno, pero yo no quiero que me reinstalen. ¿Por qué? Y bueno, porque no me trataron mal, porque no tengo ningún interés en volver a un lugar donde no me quieren. En consecuencia, lo que quiero es que me paguen. Bueno, por supuesto que eso el trabajador puede optar, hacer esa opción, en cuyo caso ahí se va a aplicar el decreto 34/2019, es decir, su indemnización, ahora vamos a ver qué rubros corresponden que sean duplicados. También podría darse el caso, no sé, hay un caso que es dudoso, supóngase que, bueno, se produce el cierre de la empresa. O sea, la empresa no puede seguir continuando, se produce el cierre de la empresa, entonces un planteo válido es decir, bueno, no se puede plantear una reinstalación porque la empresa no sigue funcionando. Entonces, en ese caso, la indemnización que habrá que pagarle al trabajador también va a ser conforme lo marca este decreto 34/2019. Yo tengo mis dudas que esto sea así, pero bueno, vamos a plantear esta posibilidad que lamentablemente, en función de la crisis económica que hay, bueno, es una situación que se ha dado, ¿no? Bueno, en ese caso las indemnizaciones que deberían abonarse deberían contemplar lo que marca este decreto 34/2019. Y después el otro supuesto que también podría plantearse cuando el trabajador se coloca en situación de despido indirecto, es decir, bueno, el trabajador decide poner en marcha todo el mecanismo para extinguir el contrato de trabajo, porque bueno, está cansado de los incumplimientos del empleador, entonces prefiere disolver el vínculo previa intimación y, bueno, previo cumplimiento de todos los requisitos que marca la normativa vigente y, por lo tanto, entonces, en ese caso, si el trabajador prueba que hubo un acto injurioso por parte del empleador, obviamente
tendrá derecho a que se le abonen las indemnizaciones conforme lo marca el decreto 34/2019. A ver si esto, creo... Bueno, un tema importante. El decreto no se aplica, digamos, a las contrataciones que se celebren con posterioridad al 13 de diciembre de 2019. Es decir, es como que el decreto lo que ha hecho es ha establecido una línea de corte, es decir, bueno, los contratos que estaban vigentes al momento de trabajo, que estaban vigentes al momento de del dictado del decreto, esas, a ver cómo explicarlo, digamos. Esos contratos, exactamente, quedan alcanzados por el decreto. No aquellos que se celebren con posterioridad, porque justamente lo que quiso hacer el Poder Ejecutivo fue la de mantener los contratos de trabajo vigentes, que justamente, porque en realidad la intención del Poder Ejecutivo, entiendo yo, no fue la de que el trabajador se lleve una indemnización mayor, sino que con esta doble indemnización desalentar el acto del despido, es decir, de una manera indirecta de tratar de mantener la fuente de trabajo. Pero a la vez consideró que duplicar las indemnizaciones podría desalentar la contratación de nuevos trabajadores. Entonces, por eso hace la fecha de corte. Si usted, empresa, luego de la entrada en vigencia, decide seguir contratando trabajadores, entonces esos trabajadores nuevos, si usted finalmente decide despedirlos, no, bueno, después iba a quedar restringida esta posibilidad también, no va a ser aplicable la doble indemnización. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que duplicar? Bueno, lo dice el decreto 34/19, dice todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo, que entiendo yo que abarca claramente, por lo menos, ¿no? La indemnización del 245, porque obviamente es la indemnización típica a la cual tiene derecho un trabajador cuando es despedido sin causa, y también tiene que ver con esta consecuencia que nosotros hemos visto en clases anteriores, también el preaviso ISUSAC y la integración ISUSAC por lo menos. Es decir, por lo menos estos rubros son rubros que se originan con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo y por lo tanto deben ser duplicados según lo marca el decreto 34/19. Pero bueno, después, por supuesto, hay otros rubros que podrían ser dudosos, no sé, las vacaciones, por ejemplo. En rigor, en las vacaciones proporcionales, el trabajador tiene derecho a cobrarlas cualquiera sea la causa de extinción del contrato de trabajo, pero hay quien puede sostener, el otro día estaba hablando de este tema y alguien me hizo una argumentación buena en ese sentido, diciendo, bueno, pero está bien, la ley establece que es una indemnización y esa indemnización se origina por la decisión empresarial de romper sin causa el contrato. Bueno, también podría estar alcanzada por la duplicación. Honestamente, yo nunca termino de entender, se nota que los que escriben estos decretos o no litigan o no resuelven en la justicia, porque, a ver, creo que era mucho más fácil decir, bueno, los rubros indemnizatorios que se duplican son estos, y ya está. Porque esto, decir, bueno, da lugar, hay alguien también que puede decir, bueno, a ver, la indemnización del artículo 80 también podría ser duplicada. ¿Por qué? Porque la indemnización del artículo 80 es por la falta de entrega del certificado de trabajo, pero el certificado de trabajo se lo tienen que dar como consecuencia de la extinción incausada. Es decir, o como consecuencia de la extinción, si no hubiese habido extinción, no hubiese tenido que darla. Es decir, si uno se pone a argumentar, lo puede extender hasta límites insospechados y también para restringirlo, porque también está quien puede decir, bueno, pero a ver, el preaviso no es estrictamente, no deriva estrictamente de la extinción sin causa del contrato, sino deriva de la falta de otorgamiento del preaviso. Es decir, si uno se pone en tren de interpretar, esto
lo puede interpretar de múltiples maneras, generando una situación verdaderamente de incertidumbre. Creo yo, me parece, por la experiencia que uno tiene, no tanto con este decreto, sino con un antecedente, porque acá Alberto Fernández la verdad que no inventó nada, esto es la misma norma o muy parecida a la que se sancionó en el año 2002, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde, esta vez hizo por ley del Congreso, dictó una ley de emergencia económica, la ley 25.561, y estableció esto, lo mismo. Entonces, hubo mucha discusión de qué era lo que se duplicaba, pero en general, sobre estos rubros, no había discusión, en esto estaban todos de acuerdo. Pero sí, perdón. ¿Puedo decir algo? Sí, dale. Perdóname interrupción. Sí, tenés mucha razón, es cierto, estaba recordando, en esa época no hubo tanto inconveniente en cuanto a qué rubros eran los que se duplicaban. En cambio, en esta oportunidad, la verdad que podrían haber sido un poco más concretos y no que otra vez después generan todo un análisis y decisiones jurisprudenciales por toda una interpretación que se tiene que hacer por algo que no se dijo. Y que era simple en el fondo, porque era decidir o no, después podés plantear o no si está bien, pero ponelo, porque si no es decir. Es que no se entiende porque, a ver, una de las características del derecho del trabajo es la de dar certeza, digamos, es decir, quiero decir, muchos de ustedes cuando la clase pasada estábamos viendo todos estos números se agarraban la cabeza, ¿no? Decía, uy, están haciendo fórmulas, multiplican, dividen. Sí. Pero en realidad, a ver, todo lo que es el derecho de daños, en definitiva, normalmente se traduce en el pago de una suma de dinero. Y bueno, algún parámetro tenemos que tener para determinar qué es lo que hay que pagar, qué es lo que en definitiva se tiene que pagar. Porque, a ver, algún parámetro tiene... y frente a la discrecionalidad que puede existir en materia de... Ahora quedó un poco más limitada en el Código Civil actual, pero digamos que el juez tiene un margen bastante discrecional para determinar el quantum de lo que hay que indemnizar, creo yo, ¿no? El derecho del trabajo, a diferencia del derecho civil, lo que hace es tarifar las indemnizaciones. Dice, bueno, si el despido, si usted despide sin causa, la indemnización es esta. Tantas bases de cálculo por años de antigüedad. Si usted no preavisó, es un sueldo, son dos. Es decir, hay un sistema de tarifas que le da previsibilidad y certeza tanto al que tiene que pagar como al que tiene que recibir esa indemnización. Bueno, este decreto, honestamente, con estas definiciones que son desafortunadas, va en sentido contrario. Porque vuelvo a insistir, cualquiera de ustedes dice, bueno, yo voy a ser abogado del trabajador y me hace una interpretación súper extensiva y yo no le puedo decir, no, eso está mal. Porque ustedes me pueden argumentar válidamente que esto está alcanzado dentro de lo que marca el artículo 3 de este decreto, ¿no? Así que bueno, esto con respecto al tema, digamos, de la doble indemnización. Bueno, vamos a poner un ejemplo de cálculo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que a un trabajador le tienen que pagar una indemnización por despido de 4.500 pesos. Supongamos que la indemnización sustitutiva de preaviso es 1.500. El SAC sobre preaviso, por lo tanto, va a ser 125. La integración, lo doy yo, ese rubro, 750, y por lo tanto el SAC sobre integración, que también lo tengo que calcular, que 750 dividido 12 me da 62,50, y yo tengo que calcular la indemnización del decreto o la multa que surge del decreto 34/19. Es decir, el trabajador no pidió la reinstalación, prefiere cobrar la indemnización y, bueno, le tenemos que liquidar la indemnización. Bueno, yo para calcular, yo la tengo acá, estoy practicando la liquidación, entonces calculo indemnización por despido tanto, sustitutiva de preaviso 1.500, bueno. Calculo estos primeros 5 rubros. Y voy a calcular el rubro 6, que es indemnización decreto 34/19. Bueno, el cálculo, obviamente, siguiendo este parámetro, ¿no? Vamos a tomar la base que lo que se tiene que duplicar son todos estos rubros que aparecen acá en pantalla. Estos son los rubros que son objeto de duplicación. Bueno, el cálculo es muy sencillo. Yo lo que tengo que sumar, y son todos estos rubros que tengo acá,
4.500, más 1.500, más 125, más 750, más 62,50, y la sumatoria de todos esos rubros que me va a dar 6.937,50, ese es el rubro que va a corresponder en concepto de indemnización decreto 34/19. Y ustedes me dirán, ¿dónde está la duplicación? Bueno, obviamente en la suma total, porque cuando yo sume todos estos rubros, más todos los otros rubros que van a componer la liquidación de este trabajador, en esa liquidación final, yo empleador, ahora pongamos, ¿no?, que soy el empleador, yo la indemnización por despido en definitiva la estoy pagando 2 veces. ¿Por qué la estoy pagando 2 veces? Porque la estoy incluyendo una vez en el rubro indemnización por despido, en esos 4.500 pesos, y la estoy pagando otra vez en el rubro indemnización decreto 34/19, porque dentro de estos 6.937,50 están los 4.500 pesos que forman parte de la indemnización de indemnización por antigüedad. Lo mismo ocurre con el preaviso, es decir, yo el preaviso como empleador lo estoy pagando 2 veces. Lo pago cuando lo incluyo con el rubro indemnización sustitutiva de preaviso de 1.500 pesos, y también lo estoy pagando otra vez cuando lo incluyo en el rubro indemnización decreto 34/19, porque dentro de esos 6.937,50 están incluidos 1.500 pesos en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso. Entonces yo, en la suma total, que es lo que yo como empleador voy a tener que pagar, en definitiva, la indemnización por despido la pago 2 veces, la indemnización sustitutiva de preaviso la estoy pagando 2 veces, el SAC sobre preaviso lo mismo, integración y SAC sobre integración lo mismo. Es decir, todos estos rubros yo los estoy pagando 2 veces, es decir, que estoy cumpliendo con la duplicación prevista en el decreto 34/19. ¿Estamos con este tema? Yamila, ¿se entiende? Sí, sí. Bien. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al tema. Esta es una situación de emergencia. Bueno, hay mucho mar de fondo sobre si se va a prorrogar o no la doble indemnización, si se va a prorrogar el tema de la prohibición de los despidos y qué va a pasar con el tema de los ATP, ¿no?, que es el subsidio que el Estado les está dando a las empresas, que les está pagando hoy por hoy la mitad de la remuneración, un esfuerzo fiscal enorme del Estado, que justamente no está en una situación floreciente, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, aparentemente, estaba comentando, creo que el ministro de Economía dijo que iban a restringir el tema de los ATP para aquellas situaciones que son críticas, es decir, que el Estado iba a dejar de financiar parte del salario del sector privado para las empresas del sector privado, para el pago de sus trabajadores. Y entonces, primero surge la duda qué va a pasar con eso, y lo segundo, qué va a pasar con todas estas normas, ¿no? Entonces, bueno, se viene, porque obviamente los empleadores, muchos dicen, bueno, pero yo si el Estado no me paga esto, no puedo seguir. Bueno, en fin, la verdad que se viene una situación creo que bastante, digamos, bastante compleja, ¿no? Pero bueno, seguramente esto se va a desencadenar cuando este curso ya se haya terminado, pero bueno, espero que sigan la problemática esta, y bueno, seguramente se acordarán de alguna, pero de algunas de las cosas que hemos venido viendo en este curso. Bueno, vamos al tema del trabajo no registrado o el trabajo defectuosamente registrado. Pensé que me voy a quedar sin. Perdónenme, porque me voy a quedar. Disculpen, pero me estaba quedando sin batería en la computadora.
Entonces, bueno, les decía, trabajo no registrado, trabajo defectuosamente registrado, estamos hablando del denominado vulgarmente trabajo en negro, estamos hablando del trabajo informal, y aparecen entonces acá dos regímenes indemnizatorios diferentes. Por un lado, el régimen de la Ley 24013, artículos 7 a 15, la Ley Nacional de Empleo. Por el otro lado, el artículo 1 de la Ley 25323. Estas dos esferas que representan los dos regímenes legales e indemnizatorios diferentes no son acumulables, esto es, y son excluyentes unos con otros. Esto es, si yo encuadro la situación en la Ley 24013, liquidaré las indemnizaciones previstas o multas previstas en la Ley 24013, pero no puedo pagar, no puedo, podría, pero no corresponde o no estaría incluida la indemnización prevista en el artículo 1 de la Ley 25323, o viceversa. Si ese trabajador tiene derecho a la indemnización del artículo 1 de la Ley 25323, no va a tener derecho al cobro de las indemnizaciones de la Ley 24013, son una o la otra. Bueno, primera cuestión entonces. Vamos, por lo tanto, lo que corresponde ver desde un punto de vista metodológico es analizar cada uno de los dos regímenes. Vayamos a la Ley 24013. Ley 24013. Ley Nacional de Empleo, primer requisito, que el trabajador se encuentre no registrado o defectuosamente registrado. Y cuando hablamos de trabajador defectuosamente registrado, hablamos de un defecto en la registración, en la fecha de ingreso o en el salario. A ver, vamos a profundizar y aclarar un poquito esto que acabamos de leer recién. Nosotros vimos que el empleador tiene una serie de deberes y entre ellos tiene el deber de registrar al trabajador. El trabajador tiene, o sea, el empleador tiene que llevar un libro, que es el libro previsto en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, así como los comerciantes tienen que llevar los denominados libros de comercio, todo aquel que sea empleador tiene que llevar un libro, que es el libro previsto en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde constan, bueno, aquellos aspectos básicos de esa relación laboral y que van a estar reflejadas de alguna manera en el recibo de sueldo, porque en definitiva el recibo de sueldo que tiene ese trabajador refleja los datos de registración de esa relación laboral. Por esa razón, ustedes el día de mañana, cuando ejerzan la profesión, si los viene a ver un trabajador, lo primero que le van a pedir van a ser los recibos de sueldo. ¿Por qué? Y porque no quiere decir que los recibos de sueldo reflejen la realidad material, porque a lo mejor puede ser un dibujo eso. Pero a mí me sirve, aunque eso no se ajuste a la realidad, porque yo con ese recibo de sueldo voy a poder determinar cuáles son los datos de registración de esa relación laboral. Por supuesto que le tiene que dar el alta temprana en la AFIP y además lo tiene que, todos los meses el empleador hace carga en un aplicativo de AFIP, lo que se llama el formulario 931, donde denuncia los trabajadores que prestan servicios para esa empresa y, bueno, una serie de datos que le exige el sistema, ¿no? Y en función de eso, el sistema mismo va a calcular el pago de las cargas sociales. Porque las cargas sociales, debo decir, las recauda de forma unificada la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, para después redistribuirlas en los distintos organismos de la seguridad social. Si el trabajador está en negro, implica que ese trabajador no está registrado, es decir, no está anotado en el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, ni tampoco se le dio la alta temprana en la AFIP, ni va a figurar en la declaración jurada de ese formulario 931. Entonces estamos en presencia de un trabajador informal que no aparece registrado en ningún lado. Bueno, este sería un supuesto que quedaría alcanzado por la Ley 24013. Ese régimen indemnizatorio. Y el segundo supuesto es que exista registración
de esa relación laboral, pero esa registración aparece como defectuosa. Y aparece como defectuosa, tal como marca acá el PowerPoint, en dos cuestiones. Primero, o puede aparecer en una de las dos o incluso en las dos, en la fecha de ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador comenzó trabajando originariamente en negro, pero en un momento determinado fue blanqueado. Se le incorporó al libro del artículo 52, se le empezaron a hacer eh, darle recibos de sueldo, se le empezaron a hacer los aportes, etcétera, etcétera. Se le dio la alta temprana en AFIP, se lo incluye en la declaración jurada 931, etcétera, etcétera. ¿Está registrada esa relación laboral? Sí, está registrada, pero presenta un defecto de registración. ¿Por qué? Porque la fecha de ingreso de registración no se ajusta a lo que es la realidad. Entonces, tiene una relación laboral registrada, pero esa registración es defectuosa. Y el tercer supuesto de registración laboral defectuosamente registrada, o relación laboral, mejor dicho, defectuosamente registrada, es cuando ese trabajador cobra parte del salario en negro. Entonces, supónganse que cobra comisiones, pero esas comisiones las cobra por afuera, digamos, y no aparecen en ningún lado. ¿Tiene una relación laboral registrada? Sí, tiene una relación laboral registrada, pero esa registración luce como defectuosa. A ver, qué sé yo, un caso que se me ocurra ahora, un caso que estamos viendo ahora, ¿no? Que me llegó ahora al estudio. Trabajador que trabajaba para una concesionaria y cobraba comisiones. Comisiones bastante importantes, porque obviamente era un porcentaje de la venta de un automóvil 0 kilómetros, bueno, con un par de ventas son comisiones que pueden llegar a ser importantes. Bueno, entonces, ¿qué era lo que figuraba? ¿Qué era lo que le figuraba a ese trabajador? Al trabajador le figuraba el cobro de un básico, un ingreso mínimo garantizado, que es el ingreso que prevé el convenio colectivo, por si no hay, ese trabajador no vende ningún auto. Pero bueno, como el trabajador ganaba más que eso, todo lo que era comisiones se lo pagaban en negro. Entonces, el recibo de sueldo figuraba como que cobraba, no sé, invento, ¿no? 100 pesos de salario mínimo garantizado. Por supuesto que está por encima del salario mínimo vital y móvil, etcétera, etcétera, pero el convenio marca ese mínimo garantizado, pero después cobraba toda una serie de plata que estaba en negro, digamos, ¿no? Bueno, esa relación laboral también está registrada, pero la registración laboral luce como defectuosa. Ahora, para que ese trabajador tenga derecho a las indemnizaciones o multas de la ley 24013, no basta con que se den estas circunstancias, es decir, que ese trabajador esté en negro o que tenga una fecha de ingreso falsa o cobre parte de su remuneración en negro, sino exige un segundo requisito, que es una intimación. ¿Una intimación de quién? Una intimación del trabajador dirigida a, bueno, subsanar la situación de que se trate. Si ese trabajador estaba en negro, la intimación va a ser a los efectos de que el empleador registre la relación laboral, desde la fecha real de ingreso, etcétera, etcétera. Si por el contrario la relación laboral aparecía como defectuosamente registrada, la intimación va a estar dirigida a corregir esa registración defectuosa. Pero uno de los requisitos que se exige para que esta intimación sea válida y sea idónea para que ese trabajador pueda percibir las indemnizaciones o multas de la ley 24013, que ahora vamos a explicar en qué consiste, porque vamos a hacer esta explicación, ¿no? Primero cuáles son los requisitos y después cuál es el monto de estas indemnizaciones. Pero bueno, para que todo esto pueda articularse, lo que la normativa exige, no lo dice expresamente la ley, ¿no? Pero bueno, lo dice la reglamentación y se ha interpretado así por los tribunales, que la intimación debe hacerse vigente el contrato de trabajo. Por lo tanto, si ese contrato de trabajo está extinguido, ese trabajador no está en condiciones de cursar esta intimación. Cuando digo que no está en condiciones de cursar, a lo que me estoy refiriendo es que no...
A ver, cursarla la puede cursar igual porque el trabajador va al correo y la va a mandar igual la intimación. Lo que pasa es que no le va a servir a los fines de que pueda cobrar la ley 24013, las indemnizaciones o multas de la ley 24013, porque cuando él vaya a tribunales, el tribunal le va a decir, no, mire, esta ley, a usted, estas indemnizaciones o multas, a usted no le corresponde porque remitió una intimación cuando ese contrato de trabajo ya estaba extinguido. Pero bueno, vamos a poner esto, o sea, cuando hablamos de una intimación, en definitiva hablamos de un telegrama laboral dirigido, obviamente, por su trabajador al empleador. Pero vayamos a un caso práctico y a ver cómo lo ven ustedes. Supongamos que un trabajador, salgamos del tema de la situación actual, ¿no? Supongamos que vuelve en una situación de normalidad, y supongamos que en un momento determinado el empleador lo llama, o sea, llega el trabajador en negro a prestar su jornada, a cumplir con su jornada de trabajo, y supónganse que el empleador le dice, bueno, mira, las cosas no vienen bien, así que la verdad que lo sentimos mucho, pero no vamos a contar más con tus servicios. La verdad que nos duele en el alma, trabajaste muy bien, te vamos a considerar en el futuro, pero la verdad que no te podemos seguir pagando, así que bueno, nada, volvete a tu casa, te agradecemos todo el esfuerzo, la garra que le pusiste, quédate tranquilo que te vamos a pagar todo. Y se va a la casa. Llega a la casa, no sé, supongamos que empezaba a trabajar a las 9 de la mañana, a las 10 en la casa, lo ve la esposa, ¿qué hace fulano acá a esta hora? Pero uno tenía que estar trabajando. No, querida, la verdad que me acaban de echar, uy, qué macana. Bueno. La mujer con buen criterio y le dice, bueno, pero me dijeron que me iban a pagar todo, todo lo que me correspondía. Y la esposa con buen criterio le dice, che, ¿por qué no vas a consultar? ¿Te parece? ¿Por qué no vas a consultar a un abogado a ver si podemos reclamar algo, o a ver qué nos corresponde, etcétera, etcétera? Bueno, el trabajador le hace caso y va a ver al abogado o a la abogada. Y el abogado o la abogada son ustedes, digamos. Es decir, tienen acá este trabajador que le pasó esta situación que acabo de apuntar ahora y, bueno, no le va a preguntar el trabajador, pero se los pregunto yo. Ese trabajador que ustedes están atendiendo, una vez que le cuentan la situación, ¿puede mandar la intimación esta prevista en la ley 24013 para tratar de reclamar las indemnizaciones o multas especiales que prevé la ley para los trabajadores en negro? Que es el caso de este muchacho, estaba totalmente en negro. A ver, ¿qué les parece? Sí, podría, pero lo tiene que probar, de alguna manera. ¿Qué cosa tendría que probar? Que tendría que mandar una carta documento. Estuvo trabajando en negro. Ponga... Bueno, a ver, espere. Fabián, sí que me querías decir, a ver. Te escucho. Yo le podría mandar una carta documento al patrón, porque todavía no está despedido, pues no lo ha contratado, pidiendo que aclare la situación laboral. Bueno, vamos a hacer, está bien los dos comentarios, vamos a hacer una serie de puntualizaciones que me parecen que son importantes. La primera es, ustedes siempre tienen que diferenciar dos cuestiones, ¿no? Es decir, primero el encuadre jurídico, es decir, ustedes tienen una situación en función a un relato que le hace, que le está haciendo un cliente en este caso.
Entonces, en función de eso, ustedes lo primero que tienen que hacer es encuadrar la situación, es decir, bueno, esto lo encuadro en tal lugar, en tal norma, punto 1. Después viene el segundo, que por supuesto que es muy importante, tan importante como el encuadre, el tema de la prueba. Son las dos cosas importantes. Lo que yo no puedo supeditar el encuadre, o sea, yo tengo que hacer siempre esa diferenciación. Y tengo que seguir esta situación lógica, porque a ver, si un trabajador, o sea, si hay un despido entonces, por supuesto que después el trabajador va a tener que probar todo esto. Esto que me dijo, que estuvo trabajando hace 10 años, y bueno, está bien, a mí me lo dice él, eso lo tenemos que probar en tribunales. Pero yo el reclamo, ¿cómo lo encuadro? Entonces yo para encuadrar el reclamo tengo que ver, bueno, qué norma aplico, y entonces lo primero que yo tengo que determinar es si lo puedo encuadrar acá o no. Después, una vez que hago todo el encuadramiento, diré, bueno, lo probaré o no, veré cómo lo pruebo esto. Además, la pregunta acá apunta al tema, digamos, al tema del encuadre jurídico de esta situación. Insisto, es tan importante como el tema de la prueba. Acá, claramente, o sea, yo coincido con lo que han dicho, creo que Fabián fuiste el que mencionaste esto, no hay extinción del contrato. Estamos de acuerdo, es decir, porque acá la pregunta la pregunta yo la podría haber hecho de otra manera. Es si ese trabajador tiene cuando está sentado consultándome o consultándolos a ustedes, tiene el contrato de trabajo vigente o extinguido. Esto es lo primero que yo tengo que determinar. ¿Tiene contrato de trabajo vigente o extinguido? Recuerden ustedes que el contrato de trabajo no es el instrumento escrito. El contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades. Recuerden siempre esto, grábenselo esto. Cuando digo que tiene contrato de trabajo vigente, me refiero a un contrato de trabajo, a un acuerdo de voluntades, que para que se extinga ese contrato, tienen que darse algunos de los modos de extinción que están previstos en la ley de contrato de trabajo. Entonces, ¿podría estar extinguido? Sí, pero para estar extinguido tendría que haber un despido, o una renuncia, o no sé, alguno de los supuestos de extinción previstos en la ley de contrato de trabajo. Obviamente que uno puede decir, pero que me vino, a lo mejor le dijo a la mujer cuando lo fue a ver, cuando volvió a su casa, no, che, me echaron, o me despidieron a lo mejor, utilizando un término un poco más preciso desde el punto de vista técnico que echar, ¿no? Porque en realidad podría decir, bueno, no, ¿qué te pasó? No, me despidieron. Pero en rigor, para que exista un despido, y ahí tenemos que ir a la definición de despido, tienen que darse una serie de requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que darse? Bueno, para que haya un despido tiene que haber una declaración unilateral de voluntad recepticia. Lo dicen todos los libros, es decir, el despido es una declaración unilateral de voluntad recepticia dirigida a poner fin al contrato de trabajo. Esas definiciones que a veces el alumno las estudia de memoria, que por supuesto no tiene ningún sentido estudiarla de memoria, porque así dicha no me sirve para nada. ¿Por qué es importante la definición? Por ejemplo, para resolver en este caso, si hay despido o no. Porque yo tengo que ver si los hechos que me relata este señor, este tema que cuando el empleador le dijo, mirá, no vengas más, ¿es un despido o no es un despido? Porque si es un despido, yo no puedo mandar la intimación del artículo 11, la intimación de la ley 24013, y por lo tanto yo acá no lo puedo encuadrar, veré cómo reclamaré otra cosa, pero no estas indemnizaciones. Y no hay un despido porque no hay una declaración unilateral de voluntad recepticia, no existe. Cuando nosotros hablamos de una declaración unilateral de voluntad recepticia, o sea, desmenucemos un poquito esta definición, ¿no? Cuando hablamos de una declaración, hablamos de una decisión que puede ser del trabajador o del empleador, porque recuerden ustedes que el despido puede ser directo o indirecto, pero tiene que haber una voluntad, en este caso del empleador, exteriorizada a través de un instrumento. Por eso hablamos de declaración, porque mientras esa intencionalidad esté en la esfera interna, en este caso del empleador, obviamente no existe despido, porque a ver, si ese empleador dice, no, este trabajador es un desastre, no lo quiero ver más. Bueno, está bien, eso mientras esté en su esfera íntima, y eso no se plasme en un instrumento, obviamente no hay despido. Y en el caso del trabajador ocurre exactamente lo propio. Es decir, si el trabajador dice, no, estos son unos
son unos negreros esta empresa, mira las cosas que me hacen, no quiero venir más acá, por favor, no aguanto más. Pero mientras eso esté en su esfera íntima y no lo plasme en un instrumento que tenga que cumplir con ciertas formalidades, pues no estamos en presencia de un despido. Pero además de estar plasmada en un instrumento, por eso hablamos de declaración, hablamos de declaración recepticia, es decir, esa manifestación volcada en un instrumento debe ser recepcionada por la contraparte, porque en la medida que la contraparte no recepcione esa comunicación, esa declaración, no hay despido. Y por lo tanto, para volcarlo esto en términos más concretos, tiene que haber una carta documento, un telegrama, una carta documento del empleador que le diga, señor, queda usted despedido. Y esa carta documento, o un acta notarial podría ser también, pero normalmente, o por lo menos mayoritariamente, las desvinculaciones por despido se hacen a través de una carta documento. Tiene que haber una carta documento que diga, queda usted despedido. Y esa carta documento ser recepcionada por el trabajador. Entonces ahí está materializado el despido. Ahora, después discutimos si es con causa, sin causa, porque obviamente si es con causa, depende qué tipo de despido es, va a depender lo que el trabajador pueda cobrar o no, lo que le corresponde económicamente al trabajador. Y en la situación actual de prohibición de despido, depende qué despido sea para ver si ese trabajador puede tener derecho a la reinstalación o no, porque si el despido es con causa, los despidos con causa no están prohibidos por el decreto 329. Lo que está prohibido es el despido sin justa causa. Entonces, en definitiva, ese trabajador que le han comunicado esto, no hay despido ahí, porque no hay una carta documento del empleador queda usted despedido. En todo caso, lo que pueda haber, y viene bien lo que dijo acá, lo que dijeron acá recién, podrá haber un incumplimiento del empleador de uno de los deberes, que recuerden que uno de los deberes que tiene el empleador en el contrato de trabajo es el deber de dar ocupación. Y si yo le estoy diciendo que se vuelva a la casa, yo no estoy cumpliendo con mi deber de dar ocupación. Y como no lo estoy despidiendo tampoco, entonces yo estoy cumpliendo con uno de los deberes. Por eso es correcto lo que acá me dijeron, bueno, tiene que mandar una carta documento además pidiendo que se aclare la situación laboral. Porque efectivamente, ¿no? ¿Cuál es la situación de este señor? Pero no quiere decir que el contrato de trabajo esté extinguido. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo en este caso? El trabajador va a intimar a que se lo regularice, se lo registre. Toda intimación, ustedes siempre tienen que tener presente que nosotros estamos en la esfera del derecho, digamos, ¿no? Es decir, entonces, toda intimación es un emplazamiento para que cumpla con una determinada conducta, en este caso la registración de la relación laboral, y tiene que tener una consecuencia concreta ante el incumplimiento. Si usted no cumple, la consecuencia será esta. Por eso, en toda intimación se dice, bueno, intima usted, haga esto bajo apercibimiento de tal cosa. Normalmente, el apercibimiento será el apercibimiento de considerarse en situación de despido indirecto. Es decir, mire, empleador, cumpla, regístreme, porque si usted no me registra, la consecuencia va a ser, yo me voy a considerar en situación de despido indirecto y le voy a reclamar todas las indemnizaciones que me correspondan, incluyendo la de la ley 24013, que ahora vamos a explicar de qué se trata. Por eso, ahora claro, el ejemplo que yo elegí es un ejemplo de un trabajador en negro. El trabajador en negro difícilmente los vaya a consultar a ustedes, o a mí, o a Victoria, o a Isis, con un telegrama de despido. ¿Por qué? Porque si le manda un telegrama, una carta de documento de despido, está reconociendo la existencia de la relación laboral, ese trabajador está en negro. Entonces, en general, el 99,9% de los casos de trabajadores no registrados, o sea, trabajadores en negro, son de despido indirecto. Es decir, el trabajador intima para que se regularice y se registre la relación laboral, la respuesta de manual, también en el 99,99% de los casos, el empleador desconoce, rechaza la intimación, porque dice, bueno, ¿qué le va a contestar el empleador?
Rechazo su carta documento número tal por falsa, maliciosa, improcedente. Jamás existió una relación laboral ni contrato de trabajo alguno entre usted y esta firma. Por lo tanto, sus reclamos intimatorios son infundados. Absténgase en lo sucesivo de continuar con reclamos manifiestamente improcedentes, bueno, etcétera, etcétera. Esto depende de la creatividad, entre comillas, del abogado, pero en definitiva lo que normalmente se suele hacer es desconocer la existencia de la relación laboral. Frente a esa, y por lo tanto la negativa del empleador de registrar, pues dice, ¿qué voy a registrar si yo a usted no lo conozco? Nunca tuvo una relación laboral. Como consecuencia de ello, el trabajador, ante esa respuesta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mandar otro telegrama laboral haciendo efectivo el apercibimiento, es decir, colocándose en situación de despido indirecto. Y después, entonces, bueno, por supuesto, aparece la otra etapa, que es la etapa judicial, donde ese trabajador tendrá que acreditar la existencia de esta relación laboral en negro, de este contrato de trabajo en negro. Que, recuerden ustedes, el artículo 50 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que el contrato de trabajo se prueba por todos los medios probatorios establecidos en las leyes procesales, más la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando la ley habla de todos los medios probatorios previstos en las distintas normas procesales, se refiere obviamente a todos. Y cuando hablamos de todos, incluimos también la prueba testimonial, que es la prueba que normalmente define la suerte de este tipo de reclamo. Porque obviamente un trabajador que no está registrado no figura en ningún lado, no figura en el libro artículo 52, no tiene recibo de sueldo, no tiene nada firmado, se le paga en efectivo, no se le hace ninguna transferencia. Entonces la única manera de probar en los hechos la existencia de este contrato normalmente es mediante la prueba testimonial. Ahora, volviendo al tema de la intimación. En razón de todo lo que acabo de señalar recién, los casos de trabajadores no registrados entonces son casos de manual de despido indirecto. ¿Por qué? Porque este es el mecanismo, intima, le desconocen la relación laboral, se considera despedido. Y va a tribunales tratando de probar esta relación laboral en negro mediante testigos. No puede ser un caso de despido directo porque, bueno, la verdad que sería una cosa totalmente anómala y extravagante que me venga un trabajador en negro con un telegrama de despido, ¿no? Porque el despido es un instituto que existe en un único contrato, que es en el contrato de trabajo. Entonces, si no está registrado, no va a estar nunca en esa, digamos, en esa situación. Los otros casos son diferentes porque podría ser un trabajador que esté defectuosamente registrado y que me venga a ver con un telegrama de despido. ¿Y por qué? Y porque entró en negro, supónganse, lo blanquearon, le mandaron un telegrama despidiéndolo. Los vienen a consultar a ustedes y ustedes en la entrevista, que siempre es tan importante en este tipo de cuestiones, ustedes advierten que, bueno, que esa relación comenzó como una relación laboral en negro. Pero bueno, ya acá no lo van a poder encuadrar porque ya los vinieron a ver con ese contrato de trabajo extinguido porque ese trabajador viene con un telegrama de despido en la mano. Y con el tema del salario ocurre exactamente lo mismo. El trabajador cobraba las comisiones en negro, supónganse, pero bueno, lo despidieron. Me viene a ver, algo tengo que hacer con esas comisiones, pero seguro lo que no voy a poder hacer es encuadrarlo en esta norma, porque la norma me exige, punto 2 de requisitos de la ley 24013, intimación vigente el contrato, digamos, el contrato de trabajo. Bueno, la intimación que tienen que realizar, esta intimación previa, requisitos artículo 11 de la ley 24013. Léanla, la intimación, los requisitos de la intimación. Ustedes piensen que el objetivo del legislador, más allá que esto no se cumpla en la práctica, es terminar con el trabajo informal. Esta ley pomposamente se llamó Ley Nacional de Empleo. Y esta Ley Nacional de Empleo, sancionada a principios de la década del 90, año 1991, para ser más preciso, es una ley que se buscó como objetivo bajar el índice de desempleo, la tasa de desempleo y
bajar la informalidad laboral. No cumplió con ninguno de los dos requisitos. Ahora, las normas que están establecidas en esta ley están pensadas en el cumplimiento de ese objetivo. Entonces, la intimación que hay que cursar tiene como objetivo, según la ley, se tiene que consignar aquellos datos que sean necesarios para que el empleador pueda registrar la relación laboral. Y entonces, ¿cuáles van a ser los datos? Y bueno, la fecha de ingreso, es decir, cuándo se inició esa relación, el salario, la categoría, la jornada. Digamos, este sería, digamos, el conjunto de circunstancias que deberían estar contenidas en esa intimación. En el párrafo, en el inciso B, además, se exige que tiene que haber una comunicación dentro del plazo de las 24 horas a la Administración Federal de Ingresos Públicos, es decir, a la AFIP, es decir, al ente recaudador, porque obviamente un trabajador que está en negro no se le están haciendo los aportes, no están cumpliendo con el ingreso de fondos a la Seguridad Social, y recuerden ustedes que la AFIP es el organismo recaudador en la materia. Entonces, la normativa, obviamente con un fin meramente recaudatorio, lo que hace es establecer, esto fue incorporado en el año 2000, este requisito, es, bueno, cursar una comunicación a la AFIP dentro de un plazo muy breve, un plazo de 24 horas, de haber cursado la intimación prevista en el artículo 11. En la práctica, esta comunicación se hace en forma simultánea. ¿Por qué? Porque cuando este trabajador los va a consultar a ustedes, al abogado o abogada que va a llevar adelante este caso, le va a redactar 2 cartas documentos por lo menos. Una carta documento dirigida al empleador, que es esta intimación del artículo 11, carta documento 1, y la otra carta documento o telegrama laboral que le va a redactar y le va a preparar es una carta documento o telegrama laboral dirigida a la AFIP. Entonces, ¿para qué? Para dar cumplimiento con este requisito. Entonces, ese trabajador, usted le va a indicar, bueno, mira, manda estas 2 cartas documento, esta es tu empleador, esta es a la AFIP, va al correo, manda las 2 cartas documento en forma simultánea y por lo tanto ese trabajador está cumpliendo con la comunicación en la AFIP dentro del plazo de las 24 horas. Por lo que estaban comentando algunos colegas, en la actualidad, además, esta comunicación se puede hacer directamente, podría llegar a ser el mismo trabajador directamente mediante el ingreso a la página de la AFIP con el quit y clave fiscal, es decir, todo contribuyente obviamente tiene un quit, tiene una clave fiscal, donde el sistema de AFIP le permite hacer diferentes acciones. Bueno, una de las posibilidades que tiene sería la de cursar esta comunicación. Yo honestamente por de pronto yo no lo recomiendo esto, ¿no? Esto depende que el trabajador lo haga, que se meta, es decir, yo le tengo que dar, o sea, yo tengo que darle siempre a mi cliente directivas que sean precisas. Entonces, yo le doy, sin mucha explicación, mira, mandá estas 2 cartas de documento, tráeme la constancia de de haber mandado las 2 cartas de documento, bueno, ahora con este tema de la virtualidad, mandámelo por WhatsApp o lo que fuese. La copia de haber mandado las 2 cartas de documento y cumplo con el requisito de la comunicación a la AFIP. Bueno, acá un poco los requisitos de la intimación previa, tiene que hacemos un repaso de lo que vimos, vigente el contrato de trabajo, datos necesarios para registrar correctamente la relación laboral, fecha de ingreso, remuneración, categoría, jornada de trabajo. Bueno, un tema que acá me había olvidado que es muy importante, ¿no? El plazo de 30 días. Es decir, la ley acá se aparta del plazo que normalmente se utiliza de 48 horas, que son plazos breves en estas intimaciones, y el plazo que se prevé, por lo menos para el cumplimiento de la registración, es un plazo de 30 días corridos, y es un plazo
relativamente extenso, justamente porque recuerden ustedes que la intención del legislador fue que la relación laboral se registrara. Entonces, ¿qué le pide al trabajador? Mirá, poné todos los datos y además dale un tiempo prudencial, excesivamente prudencial, diría yo, para que el empleador cumpla, registre la relación laboral y se formalicen los contratos de trabajo y la comunicación a la AFIP dentro del plazo de las 24 horas que se hacen como acabamos de señalar recién. Honestamente me pareció útil, Vicky se ríe, ¿no? Pero bueno, me pareció útil. No, al contrario, porque justamente es una de las cosas que siempre pienso y creo que charlamos de darle práctica a los chicos. Está buenísimo, me encantó. Sí, es muy difícil transmitir algo, o sea, porque la práctica la tiene cada uno, ¿no? Pero bueno, por lo menos me pareció útil que ustedes vean cómo sería por lo menos el texto de esa intimación, ¿no es cierto? Y fíjense que, bueno, en realidad no es una cosa tan complicada, porque vuelvo a repetir, toda intimación tiene que tener dos partes. ¿Cuál es la conducta que yo estoy exigiendo y cuál es la consecuencia? En este caso, además, la ley le exige ciertas particularidades. Entonces, fíjense ustedes cómo está redactado esto, ¿no? Intima usted a que en el plazo de 48 horas manifieste si va a proceder o no a registrar correctamente la relación laboral que nos une en el término de 30 días corridos previsto en el artículo 11 de la ley 24013. Bueno, hago acá una salvedad y una aclaración. Porque claro, ¿cuál es el problema con el tema del plazo? Y esto ha sido admitido en la práctica por los tribunales, esto que está puesto acá en este modelo. 30 días realmente es un plazo muy extenso. Y lo que la práctica demuestra es que el empleador contestaba rápidamente diciendo que no va a registrar nada. Entonces, por más que le dé 30 días, 50 días, 1 año, 2 años, 10 años, no lo va a registrar porque le dice, no, mire, yo te lo conozco. Además le dice, absténgase de reclamos improcedentes, o quizá le agrega, cierre intercambio telegráfico, si no me mande más nada, no lo pienso registrar. Entonces, claro, la pregunta que se suscitaba es, bueno, pero la ley dice 30 días, yo tengo que esperar 30 días para colocar a ese trabajador en situación de despido indirecto. Ustedes piensan que el trabajador ya está en la casa, no está yendo más a trabajar. ¿Y qué lo voy a dejar al trabajador? No busques trabajo, no hagas más nada, a ver, porque no podemos disolver la relación laboral. Entonces, lo que normalmente se hace en la práctica, y a propósito de este modelo que ustedes tienen en pantalla, es decir, bueno, no, yo te doy un plazo a vos de 48 horas para que me digas si me vas a registrar o no. Dejo constancia que vos el plazo que tenés es de 30 días para cumplir. Pero vos, para decirme si me vas a registrar o no, no necesitas 30 días. Con 48 horas te sobra para decirme, ¿me reconoces o no me reconoces? Y yo sí tengo que dejar constancia, cuidado, en la carta de documento de este plazo de 30 días. Porque si ustedes solamente dejan el plazo de 48 horas, esta institución no llega a los efectos de la ley 24013 y por lo tanto cuando vayan a tribunales le van a retirar las indemnizaciones de la ley 24013. A ver, yo quiero que ustedes tengan presente lo siguiente. No creo que termine de ver hoy cuáles son las indemnizaciones de la ley 24013, pero quiero que tengan presente lo siguiente, son montos muy importantes. Y es más, cuando haya un reclamo de un trabajador en negro, lo importante no es la integración, o las vacaciones proporcionales, o el SAC proporcional. El corazón, el núcleo del reclamo va a ser esto que estamos viendo acá, porque esto a lo mejor le va a representar el 80 o 85% de la liquidación final. Entonces, si yo como abogado me equivoco acá, un poco viene a propósito de lo que estaba comentando un compañero recién, decía, bueno, y lo tenemos que probar. Ahora, supónganse que lo prueban, ganan el juicio y resulta que no les dan el 85% de lo que usted reclama porque nos equivocamos en la realización de la carta de documento. Bueno, no cuenten en ese caso que yo fui el profesor de ustedes, ¿no? Pero bueno, entonces, este tema es muy importante, ¿no? Existe esa parte. Plazo de... Tiene que quedar claro que tiene 30 días para poder cumplir con la intimación, pero no habría obstáculo para que yo le
acorte esos plazos y diga, pero usted tiene 48 horas para que manifieste si me va a registrar o no. Y tengo que figurar también el plazo de los 30 días, que son 30 días corridos, tal como dice acá en la carta de documento. Y luego, teniendo en consideración, bueno, y acá los datos que necesito, o que va a necesitar, mejor dicho, el empleador para registrar la relación laboral. La fecha de ingreso, que acá pusimos, inventé, ¿no? 14 de febrero del 2019, el salario de 20.000 pesos, las tareas realizadas tales y tales, horario tal. Bajo apercibimiento de considerarme despedido por su exclusiva culpa. Y cuando este trabajador reciba la respuesta que va a decir, no, mire, yo a usted no lo conozco, y entonces el trabajador va a tener que mandar otra carta de documento considerándose en situación de despido. ¿Cuál va a ser la injuria? Bueno, la injuria justamente es haberlo tenido en negro, haberse negado a registrar la relación laboral, porque son ambos incumplimientos de tal gravedad que impiden la prosecución del contrato de trabajo, es decir, encuadran el concepto de injuria que nosotros vimos definido en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, vamos a ver, por lo menos vamos a esbozar un poquito uno de los aspectos del tema indemnizatorio. Supongamos un trabajador no registrado. Vamos a suponer este caso. Trabajador totalmente en negro, el primer caso que nosotros vimos. Dijimos que hay que mandar una intimación, la que vimos recién, artículo 11, comunicación a la AFIP. Ponemos acá 24 horas porque es lo que me dice la ley, pero recuerden ustedes que ese trabajador sale del estudio con 2 telegramas y va al correo y manda las dos cosas, intimación y comunicación a la AFIP. 30 días corridos tiene el empleador para cumplir, no registra nada. Bueno, el empleador, el trabajador, se hace acreedor a la indemnización del artículo 8 de la ley 24013, justamente por no cumplir la intimación. Y además, la ley prevé una indemnización que es la del artículo 15, que es cuando se produce el despido dentro de los 2 años de cursada la intimación prevista en el artículo 11 de la ley 24013. En realidad es una doble indemnización, es decir, se refuerza la estabilidad del trabajador que manda esta intimación. Cuando, insisto, el despido, siempre estamos hablando por culpa del empleador, se produce dentro de los 2 años de cursada justificadamente esta intimación. En los hechos, las indemnizaciones se reclaman en forma conjunta, porque, a ver, más allá que acá están reguladas en forma separada, porque sacamos de la foto y veamos la película completa. El trabajador está en negro, intima, comunica a la AFIP. Pasaron los 30 días, no lo registró. Se hace acreedor a la indemnización del artículo 8. Pero el trabajador, ¿qué va a hacer? ¿Se queda en la casa? Bueno, usted le van a decir, che, bárbaro, tenés, según el PowerPoint, la pantalla número 10 de la clase que tuvimos, te corresponde el artículo 8. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Se queda en la casa? No. Lo van a colocar en situación de despido indirecto. Obviamente, se va a dar la situación de despido indirecto dentro del plazo de 2 años, por lejos, porque va a ser prácticamente inmediata, por culpa del empleador. Entonces, el trabajador, en un caso en definitiva, en un caso de trabajo no registrado, va a reclamar esta, además de todo el resto de las indemnizaciones, la indemnización por despido, preaviso, integración, todo lo que nosotros hemos venido viendo hasta ahora, la indemnización del artículo 8 y la del artículo 15, la ley 2403, y por supuesto va a tener que probar 2 cosas. Trabajo no registrado, que no es cosa menor, y además tiene que probar que cumplió con todos estos requisitos, ¿no? Que mandó las cartas de documento. Que mandó la carta de documento en intimación, que le contestaron que no, y que se colocó en situación de despido indirecto. Es decir, va a tener que adjuntar a sede judicial esos telegramas o cartas de documento y va a tener que pedir un oficio al correo para que se informe sobre autenticidad, remisión de cartas de documento, etcétera, etcétera. La indemnización del artículo 8, la primera de las 2 indemnizaciones, es una indemnización consistente en la 4ª parte de las remuneraciones devengadas en negro desde el comienzo de la vinculación. Es decir, que a valores reajustados, dice. Es decir, que se trata de una... a ver, ¿cómo se haría el cálculo? Yo tengo que sumar todas las remuneraciones
que se devengaron en negro desde el comienzo de la vinculación y sacarle la cuarta parte. Cuando se habla de valores reajustados, bueno, obviamente ya se ha aceptado como válido que se tome la última remuneración, que es a la vez la que ustedes denunciaron en la intimación del artículo 11, porque recuerden que en la intimación ustedes denunciaron un salario. Bueno, ese salario lo tendrán que multiplicar por la cantidad de meses que duró esa relación laboral y sacarle la cuarta parte e incluirle los sueldos anuales complementarios devengados durante ese periodo. Por supuesto que ustedes imagínense que si es una relación laboral extensa, bueno, esta indemnización puede llegar a ser explosiva, digamos, ¿no? Por eso estamos hablando de indemnizaciones muy importantes. Pero además, también impacta sobre los trabajadores que tienen menos antigüedad en función de lo que dice el último párrafo del artículo 8. Porque fíjense ustedes que el artículo 8 garantiza un mínimo. ¿Cuál es el mínimo? 3 veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del 245, es decir, 3 bases de cálculo. 3 mejores remuneraciones mensuales normales y habituales. Si ese trabajador tiene 4 meses en negro y activa todo este mecanismo, le va a corresponder ya de movida la indemnización del artículo 8, que son 3 sueldos, pero después le corresponde todo lo demás. Indemnización por despido, preaviso, integración, y además le va a corresponder esta, la del artículo 15, que duplica las indemnizaciones por despido, preaviso con SUSAC e integración con SUSAC. Que estas son las 2 indemnizaciones que tiene en definitiva el trabajador por estar no registrado. La del 8, por no haberse cumplido con la registración dentro del plazo de los 30 días, por un lado, y la del 15, porque se produjo el distracto dentro de los 2 meses por culpa del empleador, lo cual va a generar que ese trabajador va a tener derecho a cobrar sus indemnizaciones duplicadas. El 245, el preaviso con SUSAC y la integración con SUSAC. Bueno, me quedan 2 minutos de clase, que yo no los voy a utilizar, pero bueno, me interesa, porque bueno, vine a velocidad bastante rápida, empezamos medio lento mientras organizábamos toda la cuestión técnico-operativa, pero bueno, no sé, si tienen dudas, preguntas, reflexiones, qué cosas que me quieran consultar con respecto a eso. Por supuesto que me quedan 2 supuestos más. Me queda fecha de ingreso y remuneración en negro, que eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero bueno, me interesa saber si tienen dudas o les quedó algo en el tintero o me quieran preguntar. Quedaron callados, quedaron absortos. Sí. Quedaron sin palabras. Bueno, bueno, si no hay dudas y consultas, en el chat veo que no hay nada, ¿no? En el chat, Vicky, estamos... No, creo que deben querer también ver, aunque les digo que esto es apasionante y es el día a día nuestro, diríamos, ¿no? Sobre todo esta parte y la parte de empleo no registrado, no, solo acotar que sinceramente no saben las diferencias que existen entre trabajadores que están correctamente registrados y hay un despido sin causa, con lo que es una indemnización que contiene un caso donde hay un trabajador que es despedido y a su vez estaba incorrectamente registrado, o bueno, no registrado y despedido verbalmente. No saben, es abismal. Como decía Javier, los montos, pero vuelan con estas multas, indemnizaciones, como el libro que escribió el doctor Elias Giver acerca de la diferenciación. Y por último, decirles que, bueno, Argentina está perdiendo 1-0. ¿Cuánto van? ¿2-0? 1-0. Así que no, por eso capaz que no hay preguntas porque están queriendo ir a ver el partido. Bueno, empezaba a las 9, así que si cortamos ahora pueden ver los 29 minutos. 15 minutos del primer tiempo y todo el segundo. Así que bueno, chicos, no los entretenemos más entonces y los esperamos en la clase del lunes, que seguimos con derecho colectivo, y el jueves que viene seguimos con el tema de derecho individual y el tema de las indemnizaciones. Así que bueno, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana. Sí, y los esperamos. Súper lindo fin de. Gracias. Bueno.
Mónica, ¿querés decir algo? ¿Hay un tomo 3 del tratado? ¿Cómo? ¿Hay un tomo 3 del tratado? Hay un tomo 3 del tratado, la parte de colectivo está en el tratado. Ah, bueno, la voy a buscar porque tengo el 1 y el 2 porque estaba anotando las páginas de PDF, pero bueno, después lo busco. Lo subimos, yo creo que lo subimos para que ustedes lo vean. Me parece que nosotros el tema de derecho colectivo le dedicamos apenas 3 clases y obviamente que me parece que el tratado excede ampliamente lo que nosotros vamos a ver, digamos. Pero bueno, yo se lo subo, como los linkeo, como para que tengan ese material que realmente es muy, muy bueno. Bueno. Material de consulta para el futuro, ¿no? Claro, porque es todo un tomo solo de derecho colectivo. Exactamente. Y digo que les vendría bien si cursan la materia de derecho colectivo, la cátedra tienen muy buenos profesores, digamos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta quería hacer. Estos reclamos de trabajo negro, siempre, sí, la mayoría de los casos terminan favorablemente, ¿no? Yo creo que es muy difícil de contestar eso, depende, ¿no? Hecho y prueba. Es un tema, exactamente, es una cuestión de hecho y prueba, ¿no? Entonces, depende mucho, hay que tener los testigos. Ustedes piensan que los testigos tienen que ser testigos que formen parte de la comunidad laboral, es decir, tienen que ser compañeros de trabajo. Sí. El testigo que es el amigo, que lo vio, cuando ese testigo no sirve, digamos, ¿no? Tiene que ser, y a veces no es tan sencillo conseguir. No, porque la persona tiene que seguir trabajando ahí. Por supuesto, bueno, ese es el gran problema. Entonces vos ya ahí ya tenés todo un universo de testigos que no te sirve, o que vos no vas a colocar en principio. Entonces tenés que buscar gente que haya quedado desvinculada, ¿no? Pero bueno. Pero, Javier, además también existen otros casos donde, por ejemplo, que es muy complicado, donde es el dueño y el trabajador negro. O si no, entonces, ¿qué testigo vas a tener? Bueno, el cliente, qué sé yo, pero el cliente no va a saber, salvo por fecha de ingreso, pero la remuneración, o sea, es difícil que vea en el momento que le están dando la plata en negro. Y después, casos donde, bueno, no será uno y uno, pero, por ejemplo, trabajan casi todos miembros de la familia y tienen contratado a un empleado. ¿Qué va a poner testigo? ¿A los familiares? Sí. Hay millones de posibilidades, chicos. No es siempre tan fácil. O sea, sí entiendo que quizás la idea que se tiene en general, me consta, dice Mónica, la idea que se tiene en general es que los reclamos quizás del trabajador son siempre favorables. No, también hay que probarlos. Y las cosas todo lo que es en negro, etcétera, y la mayor parte de la prueba se la lleva él, o la prueba de más peso será la testimonial. Y entonces hay que tenerla. Y después tienen las otras vicisitudes del proceso, perdón que me estoy extendiendo, que saben que, no sé, fallece un testigo, no pueden poner otro. No se presenta un testigo, lo perdieron. O sea, no es tan fácil, tengo todo ganado. Y me callo porque si no seguimos hasta pasado mañana. Seguimos. No, digo una cosa también, ¿no? Es decir, el abogado hace un primer, ¿cómo explicar? Un primer tanteo. Porque si a mí me viene una cosa que es totalmente improcedente, o que no tenemos ningún tipo de prueba, y yo no tomo ese caso. Y no. Yo no tengo intenciones de estar trabajando y después no cobrar. Entonces, en realidad, allá hay un primer examen previo, que es el del abogado, que dice, bueno, este caso lo veo viable y lo veo ganable. Porque si es así, no me voy a embarcar en un juicio de 5 años para poder llegar a la conclusión que no tengo prueba y el juicio lo pierdo. ¿Y a mí quién me va a pagar los honorarios por esos 4 o 5 años que trabajé y no los pude pagar? Eso tampoco se dice mucho, pero eso gravita también en los hechos, ¿no? No, y además es un sinsentido mismo para el trabajador. Si más allá de honorarios y todo, si directamente y el trabajo de uno, que obviamente es mucho, tratando de sacar de la galera cosas, pero, a ver, si no hay testigo, no hay testigo, no le podemos vender, ustedes van a ejercer, y la realidad es esa, o sea, no podemos inventar cosas.
Hay que fijarse qué chances hay de ganarlo. Por supuesto, vos eso es el primer análisis que vas a hacer. Cuadre y prueba, porque a lo mejor lo que te está planteando es porque no va a ser la primera vez que te vienen a plantear cosas que no tienen ningún sentido. Sí. Ahí hace bueno, no, andá, fíjate si otro abogado te lo toma. Y bueno, y después el tema de la prueba también, pues si vos le preguntás, vos lo primero, vos te hace este relato, y no, lo que estaba planteando Vicky acá, no, trabajo yo, el dueño y la hija o el hijo. Y bueno, no, pero puedo conseguir a alguien, un cliente que venía, pero bueno, el cliente va a comprar, pero no se queda 8 horas viendo cómo trabaja durante toda la jornada, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que hacer un análisis previo. Lo único, un familiar que se lleve mal con la familia. Y es un poco. Sí, pero ahí puede que se estar lleve mal con la familia puede ser. la general de la ley. Pero que te salga como testigo, eso es imposible, digamos. Eso sí que no lo veo. No, las generales de la ley pueden oponerse al testimonio por decir que es familiar y a su vez enemistad manifiesta. Obviamente, y además hay incluso situaciones de parentesco que están restringidas, ¿no? Que están impedidas lisa y llanamente, ¿no? De poder declarar. Discúlpame, ahí Mónica está preguntando si no hay más elementos, conviene arreglar la primera mediación. Acá en laboral llamamos conciliación. Y te digo, qué sé yo, más o menos. Porque también trabajaste hasta ahí y si no hay arreglo, ¿qué haces? Porque ellos saben que está complicada, que la cosa está complicada para el trabajador, generalmente el empleador. El abogado del empleador sabe también dónde está parado. Hay veces que sí, hay veces que no. Y también con la sinceridad que les habló Javier, también tenemos que decir que hay veces que muchos, lo que se hace es quizás tirarse un ciclo a ver si hay alguna oportunidad, pero también cuando está todo casi perdido, ni eso vale la pena. No sé si coincidís, Javier, pero... Y mira, yo eso lo he hecho alguna vez, pero nunca me fue bien con esa decir, bueno, hasta acá llego y después, no, eso terminas perdiendo el tiempo porque obviamente no te ofrecen nada, digamos, cuando vos llegás así. Claro, y vos te hiciste todo el intercambio telegráfico, las consultas, esto, el otro, inicio de reclamo en SECLO, las audiencias del SECLO y todo, y ya era sabido casi que no iba a haber nada. Y sí. Así que bueno. Bueno, si no hay otra duda o otra consulta, bueno, estas cosas van a ver para todos lados. Pero bueno. Bueno, damos por terminado, chicos, la clase, que tengan un buen fin de semana y los estamos esperando el lunes que viene para continuar con el curso. Bueno, gracias. Chao, buen fin de semana. Muy bien. ¿Querés cortar la grabación?